cosas. Bueno, Bien, cambio de página. presente usted. A ver, este programa está dedicado a los que tienen menos de 40 años. O hasta 40 años, de 40 años para acá. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se habló sobre Luis O'Donnell, sobre el grupo O'Donnell, sobre el banco O'Donnell, pero pasaron 3 generaciones y después no se habló más del tema, o por lo menos públicamente. Pero Eh, esto como cuando le digo a mis nietos sobre Nini Marshall, me miran por diciendo eso, quién era. por eso, por eso. Pero estamos hablando con un personaje que formó parte de una historia muy importante de la República Argentina. Es una persona a la cual yo tengo el gusto de conocer y hoy para mí es un honor presentarles a todos ustedes, a nuestros oyentes, al doctor Luis O'Donnell. Luis, aquí está Willy Nervi y Fernando Meiter, que te saludamos. La verdad que un gusto, un placer poder contar con tu presencia aquí en nuestro programa. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias, Fernando y Willy. Un gusto de escucharlos y una salvedad. No soy doctor. Ah, Y yo te iba a perdón. preguntar Escuela de cómo la se... vida, Yo te iba, escuela de la vida. yo te iba a preguntar cómo se cura el resfrío, pero bueno. ¿Puedo empezar? Perdón. Por favor. Gracias. Evidentemente, Luis, no lo sabes. Yo en el año 79 trabajé en tu banco. Ah, mirá vos. Durante 8 o 9 meses me llevó el Tano Scaparone. Ah, mirá vos. Así que, obviamente, él no era mi jefe, yo era un ejecutivo de cuenta. Y la verdad es Sí. que trabajé muy bien, muy cómodo en el banco. Yo venía de Financiera Unión. Después Sí, claro. y a Lo fin, conocí muy bien a los chicos de Unión. Sí, claro, buena gente toda. sí, Y sí. después de estar ese tiempo, bueno, al final terminé en la salud y bueno, ya me hice una carrera por otro lado. Pero Claro. yo lo poco que me acuerdo de esa época es que se sentía muy bien en el banco, se trabajaba muy a gusto, había un clima, vos pensás que, bueno, no hace falta que te lo diga, en los 79, 80, el tema de las mesas de dinero, la crisis, una de las tantas crisis recurrentes de la Argentina, uno Sí. estaba todo el día encrispado. Y me sentí muy bien, con lo cual una vez que terminó lo mío me fui, pero me sentí realmente muy cómodo. ¿Qué pasó con el banco? Bueno, muchas gracias. Esta introducción Bueno, para preguntarte eso, ¿no? Sin duda. el banco todavía existe, ¿no? A pesar de todas las eh, situaciones comprometidas y digamos, controversiales que ha tocado vivir, existe en quiebra, digamos, pero la razón social existe y llevamos un proceso judicial que el 25 de abril de este año cumplimos 25 años de proceso judicial inconcluso, en el cual todavía eh, estoy esperando para terminar, digamos, con el tema comercial. La causa penal finalizó en 1997, después de 14 años de proceso, y bueno, la causa original de mi condena penal fue muy curiosa porque eh, me condenaron no me condenaron, me procesaron por los autopréstamos, préstamos que había de mi banco a un grupo de mis empresas, cosas que era bastante habitual en aquella Mm. época dentro de todo el sistema financiero argentino. Y en el año 96, si mal no recuerdo, cuando me condenan la justicia de primera instancia por la causa original, la Cámara Federal, la Sala Segunda, a consecuencia de que el doctor Cavallo era ministro de Economía y el doctor Juan Liach, ex compañero mío del Colegio de Salvador, era su viceministro de Economía, declaró públicamente que el Ministerio de Economía estaba haciendo autopréstamos con los fondos recaudados por las privatizaciones de las empresas del Estado. Entonces, aparentemente,
hubo algún tipo de influencia en la Cámara Federal, mediante la cual la Cámara Federal cambió la carátula original de mi procesamiento y me condenaron a 5 años de prisión por la pérdida de los depósitos. Entonces, ¿por qué? Porque si me condenaban por los autopréstamos, iba preso desde el ministro de Economía Ministro de hasta todo el Economía. equipo económico de la época, ¿no? Muy bien, eh, pasó esto y se terminó el tema. Apelé a la Corte Suprema de Justicia y la Corte rechazó, digamos, planchó la apelación, con lo cual quedó firme esa condena. Con lo cual se transformó el Banco Dole en el leading case del sistema financiero argentino por una condena a su presidente y propietario y accionista por la pérdida de los depósitos. Pasaron unos años, hasta el 2001, y el 2001, con la crisis del 2001 de la deuda, todo el mundo perdió los depósitos, todos los bancos, todas las financieras, todas las instituciones cooperativas, etcétera, perdieron todos los depósitos. Y habiendo un leading case como el mío, el Banco O'Donnell, Luis O'Donnell, curiosamente ninguna financiera, ningún banco, ni ninguna cooperativa, ningún dirigente fue preso, ¿no? O sea que el caso mío fue un caso bastante curioso de un leading case que no es, digamos, aceptado por la justicia como antecedente frente a situaciones similares que se producen en el tiempo. Y tampoco por el establishment. ¿Cómo? Tampoco por el establishment, entonces. No lo sé, digamos, no puedo juzgar a nadie porque yo estoy, digamos, excluido del sistema del año 1980, ¿no? O sea que, y sin recursos, sin capacidad de lobby, sin capacidad de influencias, y por eso además, como mis hijas ya estaban en los Estados Unidos, me vine a vivir a los Estados Unidos, protegido bajo el amparo de ellas, ¿no? Ujú. Muy bien. Han sucedido cosas curiosas en el camino, ¿no? Después les paso a comentar el tema de la causa comercial. Pero hace poco tiempo, el doctor Cavallo había sido procesado y, digamos, por los sueldos negros pagados a los funcionarios del Ministerio de Economía. Y al Causa por la cual momento, fue procesada María Julián Sogaray y exactamente. Y detenida. puedes aumentar un poco el volumen de tu lado, porque Sí, el Charlie subí un poco, por favor. curiosamente, la Cámara Federal, creo que la misma Cámara que a mí me condenó a 5 años de prisión y con los mismos jueces, lo declaró inocente a consecuencia de el largo periodo de tiempo que había transcurrido su procesamiento, que eran 14 años. Curiosamente, el mismo tiempo que tardaron en condenarme a mí, sin tener en cuenta el tiempo transcurrido. Y bueno, una de esas curiosidades de la justicia desde el punto de vista federal penal, ¿no? A continuación digamos, del tema de la condena, de la prisión, es que, bueno, la historia es que fui secuestrado, estuve blanqueado 3 o 4 semanas después, estuve 2 años preso, digamos, en la cárcel de Caseros, una celda de 3 pasos por 2 pasos, 18 horas por día sentado en un banco de metal, etcétera, etcétera, con los rigores de la época que se han vivido en la época del proceso. Eh, Cuando terminó la etapa esta del proceso penal, seguimos con la causa comercial. Originariamente también quiero destacar de que desde el punto de vista federal penal me procesaron no solamente por los autopréstamos, sino porque las autoridades del Banco Central y del Ministerio de Economía me consideraban insolvente. Y como era insolvente además y tenía esos préstamos, entonces yo era un delincuente, digamos, financiero.
Muy bien, pasaron los años y siguió su proceso la causa federal, terminó la causa federal penal, comenzó el de la continuación de la causa comercial, que es la que perdura hasta este momento. Con algunas curiosidades, ¿no? Durante toda la fuga de depósitos de la Copa de 1980, el Banco Central instrumentó dos circulares, la 1051 y la bueno, no me acuerdo la otra, para paliar la fuga de depósitos, con lo Ujú. cual nos otorgaban adelantos transitorios para paliar la fuga de depósitos. Es de destacar que la corrida financiera no fue producida por ninguno de los cuatro bancos afectados inicialmente por la corrida financiera, sino que fue provocada directamente por los funcionarios del Ministerio de Economía, encabezados por el doctor Ricardo Sim, que era el asesor de Martínez de Oz, el doctor Roque Fernández, el doctor, ¿cómo se llama? Que ahora está cuestionando a, a Caputo, digamos, que iba a ser ministro de Economía de Milei, el del SEMA, digamos, no me Sí, que acuerdo salió el nombre. corriendo. Iba a Carlos ser Rodríguez. Carlos Rodríguez. Sí. Bueno, y todos ellos, Alejandro Reynal, que fue el que manejó la intervención del Banco Done durante 4 meses, y en el camino yo después pude probar de que se llevó 50 millones de dólares de la caja del banco, ¿no? A través de un mecanismo contable de, de contrasientos contables que hizo con el interventor designado por el Banco Central. Es decir, la intervención no la hizo el Banco Central en el Banco Done, sino que hizo el Banco de Boston, encabezado por Manuel Sacerdote y Alejandro Reynal, que eran además concuñados, los dos Claro. casados con la Mm. chica Mascarena, del grupo del Agrícola, ¿no? Bueno, eh, esto ocurrió, digamos, que esa crisis financiera no fue una crisis sistémica, sino que una crisis provocada directamente por los funcionarios del Ministerio de Economía. Y a mí me procesaron y demás por insolvente y por los autopréstamos. Pasaban todos estos años y sucede de que me condenan hace unos 10 años más o menos, me ponen la justicia comercial pone un síndico ad hoc, un doctor Tizoco con su equipo, que eh, dicen, convalidan de alguna manera, de que yo le tenía que pagar al Banco Central los adelantos transitorios que nosotros ya habíamos pagado en la época del 80, a pesar de estar intervenidos y demás. Pasado el tiempo, la gente que quedó, mis abogados, devolvieron esa plata y me condenaron a pagar esos adelantos pasados 25 años, más o menos, una cosa así. Cosa que, por supuesto, está vigente, y soy insolvente, y fui condenado por esa causa. Tengo el problema de que tengo 80 millones de dólares depositados en el Banco Ciudad, ¿no es cierto? Como remanente del banco y de las empresas del grupo que fueron liquidadas, mal vendidas a menos del 50% del valor por los interventores, tanto del Banco Central como los interventores de la justicia comercial. Esto viene, O sea, perdóname, después de 45 años que cumplo, tengo un remanente del grupo de 80 millones de dólares depositados en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que ¿no? Me sobra para pagar lo que dicen que le tengo que pagar al Banco Central, y todavía quedaría un remanente. pero obviamente no es de Además libre de disponibilidad. acreedores quirografarios, el Banco Done eh, tiene 15, 20 acreedores, uno de ellos un abogado, que es $1 millón, el resto son depósitos de directores del banco,
que quedaron confiscados desde el principio, y 20 o 15 ex empleados juicio, a pesar de que cuando vino la intervención a todos les pagué 3 o 4 meses de sueldos adelantados porque pensé que se podían quedar sin trabajo. Y les adelanté salarios para que pudieran sobrevivir hasta encontrar una nueva ubicación. Muy bien, la instancia en la cual estamos en este momento es de que está ya finalizado finalmente todo el proceso quiebra, y ha habido algunas apelaciones de algún abogado de Bahía Blanca, donde era la casa matriz, por cobro de honorarios, digamos, con lo cual hubo una apelación a la Cámara Comercial Sala E, que tiene que expedirse, digamos, sobre esa apelación, y una vez que la Cámara se expida sobre esa apelación, va a bajar nuevamente a la primera instancia, con lo cual el, el final de la quiebra probablemente se produzca dentro de los próximos meses, y finalmente se pueda terminar con este calvario que nos ha tocado vivir a mi familia y a mis hijos. Y a vos. Y a vos, Y a personalmente. vos también. Y a mí personalmente, por supuesto, porque además los muchachos de Martínez de Oz y compañía se ocuparon de ponerme un tainted name, como se dice acá, en el mercado internacional, con lo cual cuestionaron, digamos, toda mi trayectoria, con lo cual se me cerraron todas las puertas locales e internacionales, como para poder rehacer mi vida, y bueno, no pude, digamos, estoy, digamos, ahora recomenzando a armar algunos proyectos. Pero lo curioso del caso es que en el camino, la justicia federal, con otros jueces, con el juez Torres, del juzgado número 4, federal penal, condenó en su momento a 3 directores del Banco Central y, digamos, a 4 funcionarios de línea por el vaciamiento del Banco Done a juicio oral, que fue convalidado, inclusive ese fallo, por la Sala Segunda de la Cámara Federal, la misma que me había condenado a mí por la pérdida de los depósitos. Y este proceso y este juicio oral nunca se pudo llevar adelante, a consecuencia de que el Banco Central, a través de un procedimiento de desidia dolosa, digamos, dejó transcurrir el tiempo hasta que prescribió la causa. Qué bárbaro. Y Fernando. los directores que fueron condenados a juicio oral técnicamente dicho por el juez, por el vaciamiento del Banco Done, fueron los doctores Fossati, Juan Carlos, que ya está fallecido, Eugenio Pendaz y Marcelo Aiello, ¿no? Que es un muchacho del mercado, y Pendaz, el esposo de la doctora Mondino en este momento, ¿no? Y los funcionarios de línea, el doctor Laveña, que ya está jubilado, Fernando González Llanos, Miguel Ángel Pareja, Graciela Cristina Pérez, que a su vez fue la que vendió mi paquete accionario de Renault Argentina, de quien yo era un accionista importante, en el momento en que Antelo estaba comprando Renault y que tenía una medida de no innovar la venta de mis bienes por parte de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Bueno, la Es- chica esta parece que Es tuvo... la historia de la Argentina Sí. puesta en una persona. Luis, Sí. no me quiero hacer el pendejo, ¿ok? ¿Eh? No me quiero hacer el pendejo. Pero Sí. cuando yo era chico, yo era un ferviente lector de cualquier cosa. Para que te des una idea, mi abuelo era el director de la editorial del Ateneo. Entonces, mi Ah, abuelo, mirá vos. Sí, claro, sí, mi abuelo venía con un cochecito y un libro. O sea, Sí. en casa se leía y mucho. García, yo lo conocí. El doctor, claro, los hermanos García, sí, señor. Estuvieron en mi Sí. casamiento. Estuvieron en mi Sí. casamiento. El tema es el siguiente.
Yo me acuerdo que se hablaba de caídas, problemas con muchos bancos, pero yo me acuerdo de chico estar leyendo constantemente en todos los medios el Banco O'Donnell, Luis O'Donnell, el Banco O'Donnell, Luis O'Donnell, el Banco O'Donnell. ¿A quién jodiste o qué fue lo que pasó para que vos estés en el centro de la picota con una prensa tan adversa? Porque realmente tu caso fue un caso mediático para la época. No se hablaba tanto de un banco como se hablaba de tu banco en general y de tu persona en particular. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Perdón, él me ayudó a otra pregunta. No tengo idea. Él me ayudó. Perdóname, Luis. En su momento, digamos, hubo un episodio interesante que había un periodista de nota, Emilio Perina, Sí, señor. que en su momento se transformó en la mano izquierda de Martínez de Oz, ¿no? Y un día me llama Perina, que curiosamente con él, la agencia de publicidad de él trabajaba mi primo hermano Pancho O'Donnell, que ustedes lo deben haber conocido, Sí, señor. porque tiene varios libros, fue director de Canal 9, fue director de La Opinión, en fin, con Timerman, en fin. Eh, Tuvo una larga trayectoria periodística, intelectual en aquellos años. Lamentablemente fue unos 5 años. Era como mi hermano. A pesar de que éramos diferentes desde el punto de vista doctrinario, digamos, yo siempre fui un liberal y él fue más un hombre de izquierdas, un poco, era uno de los que le escribía los discursos a Frondizi. Él estaba muy metido con Frondizi, con Frigerio, y era uno de los 15 o 20 intelectuales que trabajaban con Frondizi escribiendo los discursos del presidente cuando estaba en la presidencia. Y en ese momento Pancho trabajaba en la publicidad de Perina y me invitaron a su oficina y Perina me entrevistó, y le conté un poco quién era, quién yo era. Y aparentemente, como ya estaba metido dentro de las fauces de Martínez de Oz, parece que le comentó a Martínez de Oz que había conocido a un pibe, digamos, un tipo, yo era bastante pibe en esa época, ¿no? Eh, que era muy activo, que tenía empresas, que tenía un banco, qué sé yo, y me citó Martínez de Oz, ¿no? Entonces, a la entrevista que fui con Martínez de Oz, eh, fue muy, digamos, afectuoso, y educado. Martínez de Oz era un tipo muy educado, a diferencia de algunos otros que vinieron después, ¿no? Y me empezó a indagar de qué era Luis O'Donnell, ¿no? A qué se dedicaba, qué hacía. Y entonces le empecé a contar, ingenuamente, digamos, en mi juventud confiada. Y a medida que le iba contando la participación que tenía mi grupo desde el punto de vista financiero, económico, agropecuario, en fin, exportaciones, abría los ojos cada vez más, ¿no? Y bueno, terminó esa entrevista y un mes y pico después, había empezado un poco la disputa por la sucesión de, de Videla, digamos, como presidente que tenía que ser reemplazado por otro miembro. Y apareció Perina, con quien me encontraba a veces a charlar por mi escritorio en el banco, y me dijo que Martínez de Oz me pedía un apoyo para la candidatura del general Arguindegui para presidente de la Nación, y si yo estaría dispuesto a aportar $500.000. Cosa que hice, ¿no? Al día siguiente le mandé $500.000. ¿Qué iba a hacer? Vos te hubieras negado, ¿me entendés? Sí, sí. Creo que era un pedido que no se podía rechazar, ¿no? Particularmente en la época que estaba viviendo. Más en esa época.
Bueno, por eso te digo, digamos, no era un momento para decirte, mira, no, este, no me gusta la cara de que pueda venir, ¿no? Además, yo al Galleta Argentina lo conocía porque jugábamos al polo a veces como contrarios en el San Jorge, donde yo jugaba. Aparte, yo tenía mi club de polo en Capilla del Señor, en el Aras que tenía de cría de caballo de polo. Digamos, yo en el polo tuve una actuación bastante profunda, tuve un club de polo en Inglaterra, en fin, la ventaja o la diferencia que yo hacía en Inglaterra era que, a diferencia de los nobles ingleses que contrataban a los polistas argentinos, yo contrataba profesionales ingleses, ¿no? Y además hubo una oportunidad en que el príncipe Carlos, en esa época, el príncipe Carlos defendió los colores de mi equipo en el torneo de Deauville y ganó la copa, que después me obsequió, digamos, cuando volvió a Londres y ha podido jugar, porque me había ido a cerrar una operación en Suiza y cuando volví a Londres me regaló la medalla que la tengo acá en mi living de mi casa y yo le regalé uno de mis mejores caballos que tenía en Inglaterra, ¿no? Yo llevé 3 profesionales de polo a cargo de mis caballos en Inglaterra, que eran Horacio Laprida, Cristian Laprida y Alejandro Pera, ¿no? Eran los que y el que hacía todo el lobby, digamos, para el polo, y allá jugábamos en los torneos de Sir Ancester, en los torneos de Cowdray Park, con Lord Cowdray, todos los grandes clubes con Windsor Park. Y el que manejaba todo eso era eh, Luis Sosa Basualdo, que era un gran amigo mío, radicado en Londres en ese momento, y también en Nueva York, que era un poco mi coach, digamos, y a cargo, digamos, de mi operación deportiva en el exterior, ¿no? O sea, Y, o sea que yo de esa época, y como también jugaba todos los torneos de polo en Buenos Aires, lo había conocido en el Club San Jorge a Arguindegui, que siempre trataba de echarme y sacarme de la cancha, cosa que no podía. Ahora, Nunca pudo. perdóname, Pero, ¿qué pasó con Arguindegui que nunca llegó a ser presidente? ¿cómo, perdón? ¿Tenés idea qué pasó con Arguindegui que nunca llegó a ser presidente? No sé qué pasó, porque hubo Vos perdiste $500.000. Vos perdiste hubo una 500.000 interna dólares. probablemente dentro de la cúpula del proceso, y el que luchó mucho para ganar la presidencia fue Macera, pero mm, perdió y entró Viola, y bueno, Viola fue el que sucedió a Videla, ¿no? Ujú. Pero, eh, digamos, he estado siempre muy vinculado con las Fuerzas Armadas porque toda mi familia son militares, marinos, aeronáuticos, del liceo militar, claro, pero en fin. sin Claro. embargo, tu persecución Fue por las Fuerzas Armadas. fue por las fuerzas, o sea, ah, Yo creo que mi persecución no fue por las Fuerzas Armadas, sino fue por los civiles que estaban con las bueno, Fuerzas Armadas, pero el laissez-faire, que tenían intereses en conflicto, ¿no? claro, pero además creo que por lo que vos estás describiendo, entendiendo un poquito más y haciendo un link con muchas cosas que me explicó nuestro común amigo Claudio Chiarutini cuando estaba en vida, Sí, por quien tuve el gusto de conocerte, sí, eh, gran pérdida la de Claudio. uf, uf, Sí, sin palabras, sin sí, palabras. No hay día que no piense en él, así te lo digo. Eh, lo que te decía era que vos eras la frutillita arriba del helado, o sea, banco, financiera, se regodeaba en el mundo del polo, en Areco, Agropecuario. en el mundo agropecuario, hablaba con el príncipe Andrés, eras no, el príncipe Andrés no, el príncipe el Carlos. príncipe Carlos, perdón, el príncipe Hoy Carlos, rey Carlos. discúlpame, El rey. el rey, el rey. Eh, digamos, eras algo que cualquiera le hubiese gustado tener, decir, bueno, che, yo me hago de Sí, esto. Y en esa época era moneda corriente decidir que alguien se quería quedar con algo y se lo quedaba. y sí.
Bueno, también tuve un protagonismo importante en el golf, ¿no? Este, yo hice el golf, el torneo más importante de Pinamar, el primero y más importante de Pinamar, en la época que la señora de Shaw era la dueña de Pinamar, Ujú. y además yo hice muchas inversiones allí, hice 2 edificios, la Escuela Técnica de Pinamar, financiaba a la policía y a los bomberos, en fin. Cuando ya estaba secuestrado, en una oportunidad me contaron en una visita, que mi esposa creo, que en una reunión de amigos en Pinamar, la señora de Shaw me comentó entre sus amigos, si en Pinamar hubiera habido 2 o 3 odones, este pueblo sería diferente. No. Algunas satisfacciones póstumas, ¿no? Y sí. Luis, el otro día me mandaste, y te agradezco públicamente, el tema de tu libro, unos resúmenes para que estuviéramos un poco, tanto Fernando como yo, al tanto de Te ciertos mandé temas. los 3 libros completos, Sí, señor. no, no resúmenes. No, ya sé, pero yo leí una parte, porque esto fue el sábado. Y una de las cosas que me llama la atención es que vos decís que, obviamente te autodefinís como liberal, y decís que el gran fracaso de los modelos liberales pasa por debido a la corrupción estructural. ¿Cómo estamos hoy en el país con Milei, que es un liberal, pero la corrupción sigue estando? ¿Qué opinas de esto? Bueno, mira, yo no puedo opinar sobre Milei. Primero, es un chico al que no conozco, ¿no? Sí, como sí conocí a otros. No sé si saben de que yo fui el primer sponsor de Menem, Sí. ¿no? Que hoy está en la sala de los próceres, ¿no? Y el que le cortó las patillas a Menem y le puso una cara civilizada fui yo, con mi compañía de publicidad, Mirá ¿no? eso. Hasta que apareció Jorge Born de la mano del Tata Joffre, buen amigo mío también, y digamos, se metió, digamos, en el medio, me excluyeron a mí y Jorge Bon prometió 350 millones de dólares para sanear el Banco Central, cosa que nunca hizo, y yo sí traía a Menem, a GTE, de Telecomunicaciones de los Estados Unidos, de quien yo era representante con mi asociado, mi asociado era, y yo éramos los representantes de GTE, Ricardo Zabalza, una gran persona, Ujú. este, e inclusive había negociado ya con Guillán, el, el sindicalista de Entel, que estuvo de acuerdo, traíamos a la compañía con más alta tecnología de los Estados Unidos y comprábamos con 1.000 millones de dólares cash, ¿no? Y bueno, apareció Borg, que es bastante parecido desde el punto de vista estructural a Mauricio Macri, ¿no? De las luces que tiene, la mayoría están apagadas, ¿no? Sí. Y bueno, también tengo episodios con Mauricio Macri, con Franco, en fin. Pero realmente eh, no puedo hablar porque estoy muy lejos del gobierno actual, ¿no? Lo que sí creo es que desde el punto de vista económico hay cosas que difieren de mi doctrina, de mi pensamiento. Básicamente creo porque hay una estructura diferente desde el punto de vista de que ellos son libertarios y yo soy liberal. Yo soy de la escuela de John Gray, de la escuela de, ¿cómo se llama? Eh, Mi gran amigo que ya falleció de Argentina, no me sale ahora el nombre, que digamos, uno de los liberales famosos de Argentina. Y digamos, me formé, porque yo soy un autodidacta, ¿no? Yo no fui a la universidad, digamos, no, me hice a las trompadas, ¿no? Y lo que pasa es que cuando empecé con todo este dibujo y esta iniciativa, ya cuando tenía 18 años, yo era estudiante de filosofía y sociología. Y mi sueño era ser un escritor, ¿no? Y tuve grandes maestros como Gregorio Weinberg y una serie de otros personajes de la Facultad de Filosofía y Letras
a quienes recuerdo con mucho cariño y que fueron los que me iniciaron en la doctrina del pensamiento propiamente dicha, ¿no? Y bueno, me cultivó para... Yo en mis viajes me llevaba siempre 2 o 3 libros. Ejecutivos míos me decían que... Veía mi valija y decían, ¿qué llevas a Kant en el libro? ¿Llevas no, a Ortega y Gasset? Me leí todas las obras completas de Ortega, en fin. Este, bueno, esa era un poco la dicotomía de una vida de una persona que fue transformada en su fundamento inicial por su futuro suegro. Porque un día yo venía de la universidad y fui a la casa de mi novia en esa época, que hoy es mi mujer, y cumplimos hace unos días 57 años de casados. Y me dijo, vea Luis, con este asunto de los ensayos y las poesías, creo que no se va a poder casar con mi hija nunca, ¿no? ¿Por qué no analiza otros caminos, ¿no? Y bueno, me presentó unos amigos de él, que eran un grupo uruguayo, Pérez Marexiano, que él fue el fundador de la Bolsa de Comercio de Uruguay y operaba con su hijo Pablo en Argentina, y el Gordo Rizzo, que era el socio, con César Pérez, también estaban en Leandro Alem 651 y me los presentó ahí y empecé a trabajar con ellos, porque ellos hacían brokerage nacional en la época de los avales, ¿no? De aquellos años, ¿no? De avales de bancos argentinos vendidos nacional a la banca suiza, a la banca europea en general, ¿no? Y cuando uno de los socios se apartó de la firma y se fue a trabajar con el segundo plan quinquenal de Franco a España, Arturo Martínez Orozcoaga, tenía una oficina justo enfrente de la de Pérez Marexiano y me dijeron, ¿no querés quedarte 3 o 4 meses para que no se cierre de golpe la oficina y te haces cargo del tema? Y dije que sí. Y entonces ahí, en esos meses, me estudié todos los archivos de las operaciones financieras internacionales de Arturo, que después fue un gran amigo mío y mentor mío, digamos, con relaciones que tuvimos juntos en España y demás, con bancos españoles. Y ahí me prendió el bicho, ¿me entendés? Y a los 18 años hice mi primera operación de $500.000 de avales del Banco del Sur con el grupo Stout, me acuerdo. Y ahí gané mi primera plata. Qué bárbaro. Y ahí dije, no, acá voy para adelante con esto porque me parece que tengo un futuro. Luis, perdóname, te propongo algo, porque estamos muy sobre la hora, tenemos al otro invitado. Sí. Da para un segundo programa en algún momento. ¿Te animás? Próximo. ¿Te animás? ¿Te parece? Para Sí, discutir claro. otro tipo de cosas que Sí. son muy interesantes, pero que... Por acá, Sí, cómo no. estamos muy justos con la hora, faltan 19 minutos para el cierre, tenemos al otro invitado esperando. Ya esperándonos. Perfecto, Y perfecto. yo de mi parte te agradezco mucho, yo me acuerdo de vos peinado para atrás con pelo negro, así que mira lo que te digo. Luis, un placer tenerte en nuestro programa. Los hombres no cambian, los hombres crecen. Sí, cierto, muy bueno. Te volvemos a llamar porque hay muchos más temas para conversar contigo, ¿sí? Cómo no, cuando quieran. Un fuerte abrazo, muchachos. Gracias, Luis. Gracias. Un placer. Señoras y señores, Bueno, Luso. una navegación por el túnel del tiempo. Exactamente. Está buena a veces. Vamos al corte y venimos con otro invitado. Gracias. Estamos en Twitter, Polemic Business, e Instagram, Polémica en el Business. Espacio publicitario. El estilo López. 121 años. Calidad en vinos. Fruto de un estilo cultivado por 4 generaciones de una misma familia. El tiempo y la paciencia dedicados